Este distanciamiento emocional pasa por pruebas. Muchas de ellas, si no la mayoría, son pruebas silenciosas que nadie ve. Son etapas solitarias y si no son reconocidas es porque los procesos transformadores ocurren internamente, ocurren fuera de un ámbito social o de exposición. Es enfrentarse a situaciones que antes provocaban sí reacciones, pero que de golpe no empiezan a despertar nada. Y esta misma ausencia de reacción, de respuesta, es una prueba de que algo está pasando. Y no es apatía, es integración. Es como una absorción de una sombra sin tanta confrontación. Pero desde afuera sí puede percibirse como frialdad, pero no internamente. Internamente es una consolidación a una nueva estructura psíquica que ya no tiene tanta necesidad de ganar en discusiones, en debates, mucho menos de ser elegido. Hay una tentación que es la de retroceder para no perder lazos. Pero bueno, la resistencia a esto significa la aceptación que algunos lazos no existían mientras uno estaba en fase de completarse, no existían desde lo verdadero. El distanciamiento emocional se convierte en una condición que se establece permanente. Ahora bien, es verdad que pocas personas pueden a veces bancarse, soportar una etapa, porque sí, hay una sensación de pérdida, y una pérdida sin compensación inmediata. Se mueren, digamos, antiguas emociones, no la sensibilidad, pero sí se pierde esa necesidad emocional que sostenía la identidad vieja, lo anterior. Hay una desconexión progresiva de todo lo que antes causaba intensidad. Ya no se reacciona como antes. Se genera menos confusión. La intensidad emocional se confundía con profundidad. Esto es muy claro. El dolor se confundía con verdad. Y lo peor, el apego se confundía con amor. Lo que muere es la dependencia emocional a una antigua identidad. El alma rara ya no necesita sentir todo para reconocerse. El mundo parece más neutral y a veces se puede confundir por momentos con depresión, con bajón. En realidad es que ya no se necesita sentir lo mismo. Es a la búsqueda de experiencias para validar la vitalidad a través del dolor. Se llamó esta etapa la noche fértil, todo parece quieto, pero algo esencial se está reorganizando inconscientemente. Y poder mantenerse entre estos mundos y requiere no tentarse con llenar ese vacío con lo que venga. Después de esta muerte simbólica, la sombra se integra en silencio, sin mucha drama. Se empiezan a eliminar proyecciones, ya no hay reacciones tan fuertes a críticas, malos entendidos o al silencio del otro. Nos damos cuenta de que nunca el tema fue el otro. La sombra se integra cuando deja de estar activada, cuando no encuentra resistencia externa ni un escenario para proyectarse.
la agresividad contenida, la frustración, el resentimiento se empiezan a reorganizar internamente. Se empiezan a estabilizar, pero ya no como emociones. Surge sí una nueva identidad, aún sin forma externa, pero sí consolidada internamente. Uno puede estar presente sin involucrarse, observar sin ser absorbido, amar sin perderse. Todo esto implica que la narrativa, el seguir herido, aceptando que ya no hay enemigos externos, ni culpables, ni historias que sostener, y ya no se sostiene esa etiqueta de herido. El distanciamiento se convierte en una condición. Es una identidad nueva, silenciosa, tal vez invisible al mundo, pero sólida, sin mucho entusiasmo ni tampoco mucho orgullo, ya que no se presenta, no se explica, simplemente existe. No se reconocen descripciones, en etiquetas, en historias personales, porque no es narrativa esta nueva personalidad, es estructural. Se mueve desde una alineación interior, responde a lo que resuena con su esencia integrada, volviéndose inaccesible por naturaleza. Uno sigue sintiendo y entendiendo, pero no se pierde tanto. También se requiere esto, ¿no? De una renuncia. Hay que poner algo, ¿no? Hay que renunciar. Y renunciar sin ni siquiera tener deseo de retornar. El pasado debiera dejar de ser una referencia. El futuro tampoco es una promesa, pero existe sí un presente más alineado. Hay una energía dispersa, pero que sostiene una presencia. La persona percibe esta presencia, entendiendo intuitivamente que ya no se accede a ella sin continuar con esta transformación. Es verdad, no son muchos los que alcanzan esta etapa, porque a veces no se soporta ese vacío. A veces se prefieren las narrativas que nos conectan al sufrimiento conocido. Hay que hasta renunciar a ser comprendido, y eso genera distancia. Y por momentos, en un inicio al menos, es aterrador. En una sociedad que nos mide por las conexiones externas. El alma rara acepta existir sin público, sin testigos. Ahora, el que cruza no regresa, porque el distanciamiento emocional es un estado permanente. Simplemente se es. Una existencia que ya no encaja en las estructuras colectivas. Tampoco es una superioridad. Hay una inaccesibilidad a lo que ya no es verdadero, eso sí. Y esto es una señal bastante definitiva de que el alma rara ha encontrado su forma final.